Mi novia propuso un intercambio de parejas y ahí empezó el final de todo. Nunca pensé que una relación de 4 años pudiera empezar a romperse con una frase dicha casi en broma. Estábamos bien, o eso creía yo. No éramos perfectos, pero teníamos rutina, planes y una sensación de estabilidad que, con el tiempo, aprendes a valorar más que la emoción constante. Por eso, cuando mi novia me propuso una cita doble con unos amigos suyos nuevos, no le di demasiada importancia. Ellos eran una pareja abierta. Lo supe desde el principio. Lo mencionaron de pasada como quien habla del tiempo. Yo asentí sin más. No era mi estilo, pero tampoco me molestaba mientras no tuviera nada que ver conmigo. Pensé que sería una cena normal, quizá un poco incómoda, pero nada más. Me equivoqué. La noche empezó bien. Risas, copas, conversación ligera. El chico era simpático, la chica era tranquila, inteligente, con una forma de hablar que te hacía escuchar sin esfuerzo. Todo normal. Hasta que, ya entrada la noche, mi novia soltó la idea. ¿Y si hacemos algo distinto?, dijo sonriendo. Solo por probar. Tardé unos segundos en entender a qué se refería. Cuando lo hice, sentí un vuelco en el estómago. Propuso, sin rodeos, que intercambiáramos parejas esa misma noche. Que yo me fuera con la chica y ella con el chico. Nada serio, según ella. Solo una experiencia. Algo liberador. Miré a mi novia buscando alguna señal de duda. No la encontré. Estaba demasiado cómoda con la idea. Demasiado preparada. Dije que no de inmediato. O al menos eso intenté. Pero la conversación continuó. Argumentos. Que si confianza, que si madurez, que si solo era sexo. El otro chico asentía. La otra chica permanecía en silencio, observándome con una expresión que no supe interpretar. Mi novia me tomó la mano. «No pasa nada si no quieres», dijo. «Pero creo que nos vendría bien». Ahí empezó mi error. Acepté no porque quisiera, sino porque no quería ser el que no se atreve. El que corta el rollo, el inseguro. Pensé que podía manejarlo, que era solo una noche, que nuestra relación era más fuerte que eso, nada más lejos de la realidad. Nos separamos. Yo me fui con la chica a otra habitación. El ambiente era extraño, casi irreal. No hubo pasión inmediata. Hablamos. Demasiado. Me contó cosas de su relación, de cómo su novio siempre empujaba límites, de cómo a veces aceptaba cosas para no perderlo. Sentí una conexión incómoda, inesperada. Cuando pasó lo que tenía que pasar, fue correcto, pero vacío. No sentí culpa, pero tampoco satisfacción. Solo una sensación de haber cruzado una línea que no sabía cómo desandar. Al volver a ver a mi novia, algo había cambiado. No fue inmediato. No hubo discusión. Hubo distancia. Una frialdad sutil. Como si, de repente, ya no supiera dónde colocarme en su vida. Los días siguientes fueron raros. Mi novia parecía más pendiente de su móvil, más ausente. Cuando intenté hablar del tema, lo minimizó. Dijo que había sido solo una experiencia, que no le diera vueltas. Pero yo sí se las di, porque empecé a notar algo más. La chica con la que había estado me escribió, no con intenciones sexuales. Me preguntó cómo estaba. Me dijo que le había gustado hablar conmigo, que no se había sentido así en mucho tiempo. Al principio mantuve distancia. No quería líos, no quería confusión. Pero los mensajes siguieron. Conversaciones largas, profundas, honestas, y sin darme cuenta empecé a comparar. Comparé la forma en que ella escuchaba, la forma en que mi novia evitaba, la forma en que una conexión inesperada empezaba a crecer, mientras la relación estable se deshacía en silencio. Y entonces entendí algo inquietante. El intercambio no había sido una idea espontánea, no había sido curiosidad. Había sido una puerta abierta a algo que mi novia llevaba tiempo queriendo hacer. Solo que necesitaba una excusa para no sentirse culpable. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse normal. No hubo una discusión inmediata ni una ruptura dramática. Lo que hubo fue algo más difícil de manejar. Una sensación constante de que yo ya no estaba en el mismo lugar en la vida de mi novia.
como si hubiera dado un paso atrás sin avisar, dejándome hablando solo en una habitación que antes compartíamos. Intenté ignorarlo al principio. Me repetí que era paranoia, que era normal sentirse raro después de algo así, que necesitábamos tiempo para reajustarnos. Pero cuanto más lo intentaba, más claro veía que el problema no era la experiencia en sí, sino lo que había destapado. Mi novia empezó a comportarse como alguien que ya ha tomado una decisión, pero todavía no se atreve a decirla en voz alta. Estaba distraída, ausente, siempre con el móvil en la mano. Cuando le preguntaba qué le pasaba, decía que estaba cansada, que tenía mucho en la cabeza. Yo asentía, pero algo dentro de mí ya no le creía. Mientras tanto, la chica con la que había estado aquella noche seguía escribiéndome. No lo hacía con doble intención evidente. No había insinuaciones ni juegos. Hablábamos de cosas reales, de trabajo, de miedos, de relaciones que se alargan más por costumbre que por amor. Me contó que su novio llevaba tiempo empujándola a ese tipo de dinámicas, que el intercambio no había sido una idea compartida, sino una condición disfrazada de libertad. Ahí empecé a entenderlo todo. La cita doble no había sido casual. El intercambio no había sido espontáneo. Mi novia llevaba tiempo cuestionando nuestra relación. No sabía cómo salir sin quedar como la mala. Y aquella propuesta era perfecta. Si algo salía mal, siempre podría decir que había sido consensuado. Cuando finalmente la enfrenté, no lo negó. Me dijo que se sentía estancada, que necesitaba sentir algo distinto, que no sabía si quería seguir conmigo, pero tampoco quería tomar una decisión precipitada. Lo decía con calma, casi con alivio, como si verbalizarlo le quitara un peso de encima. Le pregunté entonces por qué no había sido sincera desde el principio. ¿Por qué necesitó meter a otras personas en algo que era solo nuestro? Porque no quería ser la única culpable, respondió. Esa frase se me quedó grabada. Los días siguientes fueron una especie de limbo. No éramos pareja, pero tampoco estábamos oficialmente separados. Vivíamos en una tregua incómoda en la que ninguno quería dar el paso final. Yo seguía intentando arreglar algo que ya estaba roto. Ella, en cambio, parecía cada vez más distante. Y entonces pasó lo inevitable. Me enteré de que seguía viendo al otro chico. No como parte de un intercambio, ni como una experiencia puntual. Lo veía a solas. Quedaban, hablaban, compartían cosas que antes compartía conmigo. Cuando se lo dije, no se defendió. Dijo que estaba confundida, que necesitaba explorar lo que sentía. Ahí entendí que yo ya no era una opción, era una transición. Curiosamente, fue en ese momento cuando la otra chica empezó a ser más honesta conmigo. Me confesó que se estaba enamorando, no de la experiencia, sino de mí, de la forma en que la escuchaba, de cómo no la presionaba, de cómo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía elegida sin condiciones. Eso me asustó, no porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado en el momento equivocado. Yo todavía estaba en una relación que se deshacía, intentando mantener la dignidad mientras todo se escapaba de las manos. Decidí poner límites. Le dije que necesitaba aclarar mi situación antes de seguir hablando. Ella lo entendió. No insistió. Ese respeto, paradójicamente, hizo que la comparación con mi novia fuera aún más dolorosa. La ruptura llegó poco después, casi sin dramatismo. Una conversación corta, frases medidas, ninguna promesa de futuro. Mi novia dijo que lo sentía, que no había querido hacerme daño, que necesitaba seguir su propio camino. Yo asentí, agotado. No discutí, no supliqué, no tenía fuerzas para nada de eso. Cuando se fue, sentí un vacío extraño. No era tristeza pura, era la sensación de haber sido empujado fuera de una historia que ya se estaba escribiendo sin mí. Durante semanas me mantuve solo. Corté contacto con todos. Necesitaba entender qué había pasado sin voces externas. Poco a poco fui aceptando algo incómodo. El intercambio no había roto nuestra relación, solo había acelerado un final que ella ya había decidido, y en medio de esa aceptación, la otra chica volvió a aparecer. No con reproches, no con exigencias,
solo con una pregunta sencilla. ¿Ahora sí estás libre de elegir? No supe qué responder de inmediato, porque sabía que lo que eligiera a partir de ese momento no podía basarse en el miedo, ni en la costumbre, ni en el deseo de llenar un vacío. Tenía que ser una elección consciente, limpia, mía. Y esa decisión cambiaría el rumbo de todos nosotros. No respondí a su pregunta ese día, no porque no supiera lo que sentía, sino porque necesitaba comprobar que no estaba confundiendo calma con refugio. Había salido de una relación rota, con el orgullo tocado y la cabeza llena de dudas. Elegir en ese estado podía ser otra forma de huir. Pasaron un par de semanas en las que apenas hablamos. Yo me centré en recomponer rutinas, trabajo, gimnasio, dormir mejor. Intenté volver a un centro que había perdido. Y poco a poco, la niebla empezó a disiparse. Me di cuenta de algo incómodo y liberador a la vez. No echaba de menos a mi ex por quien era, sino por lo que representaba. La idea de estabilidad, la costumbre, el nosotros que ya no existía. Volví a escribirle a la otra chica una noche cualquiera, sin grandes discursos. Quedamos para tomar un café, nada más. Sin promesas, sin expectativas. Y fue sorprendentemente fácil. Hablamos como dos personas que no necesitaban impresionar a nadie. No hubo reproches por el pasado ni planes para el futuro. Solo presente. Eso se repitió varias veces. Cafés que se alargaban, paseos sin rumbo, conversaciones honestas. Y, sin darme cuenta, empecé a sentir algo que llevaba tiempo sin sentir. Tranquilidad. No euforia, no urgencia. Tranquilidad. Esa sensación de poder ser uno mismo sin medir cada palabra. Decidimos intentarlo despacio, con cuidado, con límites claros. Y eso fue lo que lo hizo distinto. No había juegos de poder ni pruebas constantes de amor. Había elección diaria, y eso pesa más. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Mi ex se enteró por terceros. Me escribió un mensaje largo, contradictorio. Decía que le alegraba verme avanzar, pero que le dolía, que no esperaba que fuera tan rápido, que quizá había cometido un error. Le respondí con respeto, pero con firmeza. No había marcha atrás. No porque yo estuviera enfadado, sino porque ya no estaba disponible para dudas ajenas. El otro chico, en cambio, reaccionó peor. Me escribió con un tono defensivo, casi acusatorio. Dijo que yo había cruzado líneas, que no era justo, que se sentía traicionado. Aquello me dejó frío. Le recordé que el intercambio había sido su terreno, sus reglas, su insistencia, que nadie le debía exclusividad después de eso. No respondió. El círculo común empezó a dividirse. Algunos se alejaron, otros se acercaron con curiosidad. Había rumores, versiones a medias, silencios incómodos. Yo me mantuve al margen. No expliqué mi versión. No la necesitaba. La gente que quería entender, entendía. La que no, nunca lo haría. Con el tiempo, la relación con ella se hizo visible. No por exhibicionismo, sino porque no teníamos nada que ocultar. Y eso, curiosamente, fue lo que más incomodó a quienes habían normalizado la ambigüedad. No había drama. No había idas y venidas. Solo coherencia. Una tarde, en una reunión a la que acudimos por trabajo, nos cruzamos con mi ex y el otro chico. El ambiente fue tenso, pero breve. Intercambiamos saludos correctos. Nada más. No hubo miradas largas ni reproches. Y por primera vez sentí que el pasado se quedaba exactamente donde debía estar. Atrás. Esa noche, al volver a casa, me di cuenta de algo que me sorprendió. No sentía miedo a perder lo que estaba construyendo. Tampoco ansiedad por asegurar el futuro. Sentía confianza. En mí. En mis decisiones. En la persona con la que estaba. Pero el último golpe aún no había llegado. Llegó en forma de una verdad que ninguno de nosotros había dicho en voz alta. Una verdad que, cuando salió, obligó a todos a mirarse sin disfraces. Y que terminó de cerrar el círculo de aquella noche que empezó como un juego y acabó revelando quién era quién de verdad. Porque hay decisiones que no solo cambian relaciones,
cambian relatos, y el relato que habían construido para no sentirse culpables estaba a punto de caerse. La verdad salió a la luz de la forma menos dramática posible, y quizá por eso mismo fue tan contundente. No fue una confesión llorosa ni una discusión pública. Fue una conversación tranquila, casi casual, en el momento exacto en que ya nadie podía manipularla. Ocurrió una noche en casa después de cenar. Estábamos sentados en el sofá, hablando de cosas sin importancia, cuando ella me dijo algo que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Dudó unos segundos antes de hacerlo, como si quisiera asegurarse de que yo estaba preparado para escucharlo. «Hay algo que deberías saber», me dijo. «Algo que nunca te conté del todo». La miré sin miedo. Ya no lo tenía. Me explicó que la idea del intercambio no había surgido de la nada, que su novio llevaba meses insistiendo en abrir la relación, en probar cosas nuevas, que ella había aceptado más por cansancio que por convicción, que cuando mi novia propuso la cita doble, él lo vio como la oportunidad perfecta para legitimar lo que ya llevaba tiempo queriendo hacer. Para él, me dijo, no era un experimento, era un plan. Escuchar eso no me sorprendió. Encajaba demasiado bien con todo lo que había pasado después. La presión, la facilidad con la que cruzaron límites, la rapidez con la que justificaron sus decisiones. Nada había sido espontáneo, solo convenientemente presentado. Entonces añadió algo más. Me dijo que durante semanas habían hablado de mí a mis espaldas, no con desprecio, sino con una especie de condescendencia, como si yo fuera el seguro, el que siempre estaría ahí, pase lo que pase, el que entendería, el que no montaría una escena. Y ahí entendí el último eslabón de la cadena. El intercambio no había sido solo una excusa para romper sin culpa. Había sido una forma de colocarme en un papel concreto, el del tipo que acepta, el que queda mal si se queja, el que carga con la incomodidad para que otros se sientan libres. No sentí rabia al escucharlo. Sentí algo mejor. Cierre. Porque ya no tenía dudas sobre nada. Días después, coincidimos todos por última vez en una reunión inevitable. No era una cita social ni una quedada incómoda. Era una situación práctica, breve, sin margen para dramatismos. Y fue ahí donde todo terminó de definirse. Mi ex intentó hablar conmigo a solas. Me dijo que no había previsto que las cosas se le fueran de las manos, que no había pensado que yo seguiría adelante tan rápido, que quizá había cometido un error. No pedía volver, pedía algo peor, validación. Le respondí con calma. Le dije que no la odiaba, que no guardaba rencor, pero que tampoco iba a ayudarla a sentirse mejor consigo misma, que sus decisiones eran suyas, igual que las mías ahora eran mías. El otro chico ni siquiera se acercó. Nos cruzamos la mirada un segundo y fue suficiente. No había nada que decir. Cuando me fui de allí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque ya no había nada pendiente. Ninguna conversación por tener. Ninguna explicación por dar. Mi vida siguió adelante sin grandes giros cinematográficos. La relación con ella creció despacio, con errores normales, con conversaciones incómodas, pero con una base que nunca había tenido antes: honestidad real. No promesas vacías ni juegos disfrazados de libertad. A veces pienso en aquella noche, en aquella frase lanzada como una broma, en la decisión que acepté por miedo a parecer inseguro. Y no me avergüenzo, porque entiendo algo que antes no sabía. Aceptar algo que no quieres para no perder a alguien solo acelera la forma en que te pierdes a ti mismo. Yo aprendí esa lección tarde, pero la aprendí bien. No salí ganando porque me eligieran. Salí ganando porque aprendí a elegir. Y desde entonces no vuelvo a aceptar juegos que solo funcionan si uno de los dos sale perdiendo.